Saludos hermanos, es un privilegio para mí estudiar la palabra de Dios con ustedes. Espero que estén bien de salud, espero que estén recibiendo bendiciones del Señor. En esta ocasión vamos a continuar los temas proféticos. En esta ocasión vamos a ver el tema de la gran ramera y la bestia escarlata. Es un tema muy importante, es un tema profundo y es un tema que tiene muchas verdades para nosotros, especialmente en lo que tiene que ver con la ley dominical, el desarrollo de la marca de la bestia y estas verdades que son sumamente importantes para nosotros. Entonces los invito a que me acompañen para orar, pedir la bendición del Señor y iniciar con nuestro tema. Entonces los invito a que me acompañen para poder orar. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y misericordia, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te ruego y te pido que nos acompañes, que dirijas nuestras mentes y corazones y que pueda ser tu Espíritu Santo el que hable y que nos dirija y nos ayude a entender lo que vamos a estudiar. Todo esto te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces nuestro tema, como ya les mencioné, se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, la bestia escarlata y la gran ramera. En este estudio vamos a ver cómo se va a desarrollar la ley dominical. Vamos a ver a través de estos símbolos que se encuentran en Apocalipsis 17, quién representa la bestia escarlata, a quién representa la gran ramera y cuáles van a ser los preparativos para esta ley falsa, este sistema falso de adoración que muy pronto se va a establecer en este mundo. Pero antes de iniciar con nuestro estudio, quiero leer un pensamiento. Este pensamiento se encuentra en Testimonio para los Ministros, la página 111, y noten lo que dice. Dice, dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la palabra como debemos. El libro del Apocalipsis se inicia con un orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. En lo pasado, algunos maestros declararon que Daniel y Apocalipsis son libros sellados, y el pueblo se ha apartado de ellos. La propia mano de Dios ha descorrido de esta porción de su palabra el velo cuyo aparente misterio ha impedido que muchos lo levantaran. El mismo nombre, Apocalipsis, cuyo significado es revelación, contradice la declaración de que es un libro sellado. Revelación significa que algo de importancia es revelado. Las verdades de este libro se dirigen a los que viven en estos últimos días. Nos encontramos en el lugar santo de las cosas sagradas, con el velo quitado. No hemos de estar afuera, hemos de entrar, no en forma descuidada, con pensamiento irreverentes, no con pasos impetuosos, sino con reverencia y piadoso temor. Nos acercamos al tiempo en que las profecías del libro de Apocalipsis han de cumplirse. Una referencia muy importante para nosotros, hermanos, que nos muestra, ¿verdad? Nos dice la importancia que es leer los libros de Daniel y Apocalipsis. Y en realidad el libro en Apocalipsis en inglés se titula Revelación, la revelación, que significa algo que ha sido revelado. Y por lo tanto vamos a ver unas profecías de este libro
que Dios nos va a revelar los eventos que muy pronto se van a llevar a cabo. Entonces es muy importante que nosotros estudiemos estos libros porque nos encontramos en un tiempo en la historia que demanda, requiere que nosotros entendamos bien las profecías que contienen en el libro de Daniel y en este caso en el Apocalipsis, lo que vamos a estudiar. Entonces que Dios nos ayude, hermanos, para que no menospreciemos este libro y estas profecías porque tienen un mensaje muy importante para nosotros. Muy bien, entonces para empezar, hermanos, vamos a leer, les voy a leer Apocalipsis capítulo 17. Vamos a estudiar todo el capítulo, vamos a considerar todo lo que contiene este capítulo para que podamos entender, ¿verdad?, el significado de la bestia escarlata y la gran ramera. Queremos saber quiénes representan y qué tienen que ver con el desarrollo de la ley dominical y con la iglesia, el pueblo de Dios, que son verdades muy importantes que nosotros entendamos. Dice Apocalipsis 17, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
Muy bien, hermanos, esta es la descripción que leemos en Apocalipsis 17, del 1 al 18. Y básicamente esto es lo que estamos mirando aquí. Si ustedes notan, ¿verdad? Tenemos a la gran ramera, Misterio Babilonia. Y la miramos, ¿verdad? La referencia dice que Juan la miró en el desierto. La miró que estaba sentada en aguas y luego en las 7 cabezas y finalmente la miramos que estaba sentada sobre la bestia, una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estaba vestida, ¿verdad?, de púrpura, ¿verdad?, de perlas, de joyas, de una manera muy provocativa, de una manera que llama la atención. Y tenía el cáliz en su mano y que básicamente son o representan las abominaciones que le da a beber a todas las naciones. Si las naciones, los pueblos han fornicado y están fornicando con esta mujer. Entonces básicamente esa es la descripción que tenemos en Apocalipsis 17. Y queremos saber, hermanos, ¿a quién representa esta mujer? ¿A quién representa esta ramera? ¿Qué representan las cabezas? ¿Qué representan las aguas? Y también, ¿qué representa la bestia? Con 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, esto es lo que tenemos aquí, hermanos, y esto es lo que queremos identificar en este estudio. Verdaderamente, cuáles son las verdades que Dios quiere compartir con nosotros de este tema. Entonces, tengan esto en mente porque vamos a estar mirando estos símbolos y queremos llegar a un entendimiento correcto de la verdad de este estudio. Muy bien, para empezar les voy a leer el tratado número 12, la página 32, que dice esto. Ahora de la similaridad manifiesta entre la bestia semejante al leopardo y la bestia escarlata, deberíamos recordar que la última es la imagen de la primera. Su herida mortal ha sido sanada y sus cuernos sin coronas. Los cuernos sin coronas de la última comprueba que representa al mundo en un tiempo en que no existen reyes coronados. Pero en vez de eso, el mundo es regido por un liderazgo eclesiástico, la mujer que conduce a la bestia. Entonces aquí notamos esto, muy importante lo que dice esta declaración. Básicamente lo que está mencionando esta referencia, si consideramos la bestia como un leopardo, esta bestia, y la comparamos con la bestia escarlata, básicamente la bestia escarlata nos muestra un periodo de tiempo después de esta bestia como leopardo. Esta bestia como leopardo también tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Esta bestia escarlata tiene 7 cabezas y también tiene 10 cuernos. La diferencia es que en la bestia escarlata ya no tiene las coronas, los cuernos ya no tienen las coronas. Y las cabezas ya no tienen el nombre blasfemia sobre ellas, mostrándonos que estamos viviendo o que vamos a entrar en un periodo de tiempo donde la mujer va a estar cabalgando, va a estar dirigiendo completamente a la bestia. Entonces nos muestra un periodo de tiempo futuro al tiempo presente que es representado por esta bestia como leopardo. Entonces, esta, como dice aquí, que la última es la imagen de la primera. Su herida mortal ha sido sanada y sus cuernos sin coronas. Entonces vamos a ver que esta es la imagen de esta bestia. Es un periodo futuro. Entonces tengan esto en mente al continuar con el tema. Vamos a ver que estamos viviendo en esta bestia. Esta bestia representa nuestro tiempo, la bestia como leopardo. Tenemos muchos cuernos, 10 cuernos, que representan los reinos de la tierra. 7 cabezas que representan las iglesias de la tierra. Pero en este caso son los poderes civiles, los poderes políticos los que están gobernando al mundo. Diferentes reinos
fuertes, débiles, pero son 10 mostrando que son todos los reinos del mundo. Pues este periodo va a pasar y entonces vamos a entrar a un tiempo cuando la mujer, la ramera, va a estar gobernando a todo el mundo, tanto las iglesias como los poderes políticos, poderes civiles. Va a ser un sistema falso de adoración que va a estar gobernando a todo el mundo. Y básicamente eso es lo que la referencia nos está mencionando. Ahora, testimonio para los ministros. Vamos a ver que la bestia representa al mundo y la ramera representa un sistema falso de adoración. Y esto se va a aclarar a través del estudio. Vamos a ver que la ramera representa un sistema falso de adoración. No representa a la Iglesia católica. Esa es la versión y la posición de la Iglesia, y muchos predicadores cuando toman este tema se enseña que la ramera, que como es la madre de las hijas, las cabezas de otras iglesias, por lo tanto representa a la Iglesia católica. Pero vamos a ver que no representa a la Iglesia católica, sino más bien representa un sistema falso de adoración que incluye la Iglesia católica. Y espero que esto se pueda aclarar a través del estudio. Les voy a leer testimonio para los ministros. La página 61 dice: nuestro deber individual consiste en andar humildemente con Dios. No hemos de buscar ningún mensaje extraño y nuevo. No hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz componen Babilonia. Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas ponzoñosas o venenosas, ¿verdad? El vino del error. Este vino de error se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Betlehem, y el defender y exaltar el primer día de la semana por encima del día santo de Dios. Estos errores y otros similares son presentados al mundo por las diversas iglesias. Y así se cumple el pasaje que dice: porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Un furor es lo que producen falsas doctrinas. Y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, resultan motivos por la ira contra aquellos que no estarán de acuerdo con las herejías falsas y satánicas que exalten el descanso espurio e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Entonces esta referencia, hermanos, claramente nos menciona, nos dice que Babilonia representa las iglesias caídas. Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. O sea, no incluye a la Iglesia católica, sino incluye a todas las denominaciones, a todas las religiones caídas o a las religiones falsas. Por lo tanto, vamos a ver que la ramera representa un sistema falso de adoración. No necesariamente representa a la Iglesia católica, sino más bien representa a todo lo que consiste en falsedad o todas las religiones falsas. ¿Okay? Tengan eso en mente. Eso es lo que representa Babilonia. Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Aquí menciona que Babilonia ha estado, ¿verdad?, promoviendo doctrinas engañosas, y es un vino del error. Y de esa manera las naciones, los dirigentes de los países están fornicando con la mujer porque están bebiendo, están recibiendo esas doctrinas falsas,
y muchos de ellos como que les gustan esas doctrinas falsas y por lo tanto surge, ¿verdad? Esa verdad de que Babilonia representa un sistema falso de adoración que está compuesta de muchas religiones, de muchas iglesias, que incluye también a la Iglesia Católica. Que tengan eso en mente porque esta referencia es muy importante. Otro punto es de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es Babilonia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no es Babilonia, es la Odisea. Estamos representados en la profecía como la Iglesia Séptima, la última iglesia, que es la Odisea, una iglesia que está declarando el juicio, pero es una iglesia que tiene un problema, que está tibia, no está caliente, ni fría ni caliente, sino que está tibia. Entonces la iglesia adventista del séptimo día está representada por la condición laodicense, pero no es Babilonia. Babilonia tiene que ver con la confusión, Babilonia tiene que ver con falsas doctrinas, tiene que ver con errores, tiene que ver con herejías que se están presentando por las diferentes iglesias del mundo. Entonces la iglesia adventista no tiene nada que ver allí, pero sí, la iglesia adventista está en una condición laodicense. Entonces es muy diferente de una condición de Babilonia. Las iglesias caídas son Babilonia, que incluye a la iglesia más grande, ¿verdad?, del mundo, podemos decir, que es la iglesia católica. ¿Okay? Por lo menos podemos decir que es la iglesia cristiana más grande, aunque es una mezcla de cristianismo con paganismo. Sin embargo, ¿verdad? Vemos que Babilonia representa a todas estas iglesias, no solamente a la iglesia católica. Tengan eso en mente porque es un punto muy, pero muy importante y más adelante les voy a explicar un poco más de esto. Muy bien, entonces vamos a empezar a identificar algunos puntos de esta profecía que es muy necesario que podamos entender. Si ustedes notan, la bestia tenía un color escarlata, que es básicamente un color rojo, escarlata. Y este color denota maldición y pecado. Si vemos en Isaías 1:18 dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces el color rojo o escarlata muestra, ¿verdad? Nos muestra o nos denota pecado, pecado. Y así dice, como dice la palabra de Dios, si fueran rojos como el carmesí, si fueran rojos de pecado, vendrán a ser blancos. Entonces tengan eso en mente. También en Apocalipsis 12:3, una referencia muy conocida. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Noten también este dragón tenía 7 cabezas y también tenía 10 cuernos, denotando o mostrándonos al enemigo, ¿verdad? Satanás, el dragón, que cuando se le presenta a Juan, se le presenta en un tiempo donde él estaba controlando los cuerpos religiosos, las iglesias, 7 cabezas, y tenía el control sobre el poder civil, político, 10 cuernos. Entonces, así como la bestia escarlata tiene 7 cabezas y 10 cuernos, también el dragón escarlata tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y entonces nos está mostrando esta verdad, ¿verdad? Que hay esa similaridad, esa conexión, podemos decir, ¿verdad? Por el color que denota maldición, pecado. 10 cuernos, poder civil, que muestra que también representan a reinos. Si leemos Daniel 8:20-22 dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Claramente aquí nos está mostrando que los cuernos o un cuerno en la profecía
básicamente representa a reinos, representa a poderes civiles, poderes políticos. Aquí nos muestra, ¿verdad? El carnero que tenía 2 cuernos representan a los reyes de Media Persia. Y luego nos muestra que el cuerno grande representaba al rey de Grecia, en este caso Alejandro el Grande. Y después que él murió, Alejandro el Grande o el Magno, murió, sucedieron 4 en su lugar, sus 4 generales que tomaron el control de todo ese reino de Grecia, mostrándonos que los cuernos representan poderes civiles, representan a reinos, poderes políticos. Eso es muy importante para que podamos entender lo que compone la bestia escarlata. La bestia escarlata se compone de 10 cuernos y de 7 cabezas, que incluye los poderes civiles del mundo, como también los cuerpos religiosos, las iglesias. Entonces, vamos a ver que la bestia representa al mundo y la mujer está o va a llegar a un punto en que la mujer va a estar dominando todo el mundo, cuernos y cabezas. Ahora las 7 cabezas básicamente representan a iglesias. Apocalipsis 7:9 nos dice esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y muchos han concluido, ¿verdad? Muchos pastores concluyen que la mujer representa a la Iglesia Católica porque el Vaticano está situado o se encuentra alrededor de 7 montes, ¿verdad? Y muchos ponen videos, fotos, donde está el Vaticano rodeada por 7 montes. Entonces llegan a esa conclusión que como la mujer está sentada sobre las 7 cabezas, obviamente es una representación del Vaticano que está sentada o está situada alrededor de 7 montes. Es una aplicación incorrecta, es una aplicación errónea, porque estamos hablando de otro símbolo. Si leemos en Isaías 2, del versículo 2 al 3, dice: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces aquí, ¿verdad? Obviamente nos está comparando al pueblo de Dios como un monte, ¿verdad? Como un monte santo. Van a venir y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Entonces vamos a ver que un monte en la profecía representa a una iglesia, representa al pueblo de Dios. Por lo tanto, cuando la mujer está sentada sobre las 7 cabezas, representa que está sentada sobre las iglesias, que va a haber una unidad, una confederación de iglesias, y la mujer, la ramera, va a tener el control de todas esas iglesias. Por lo tanto, una cabeza representa un monte, y un monte en la profecía representa al pueblo de Dios. Si leemos también en Daniel 9, versículo 16 y el versículo 20 dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Notan lo que dice ahí Daniel? Él está orando y está suplicando por el pueblo de Dios, y él lo compara por el monte santo de mi Dios, comparando o comprobándonos que un monte en la Biblia es un símbolo del pueblo de Dios. Por lo tanto, cuando vemos que la mujer está sentada sobre las 7 cabezas,
nos muestra o nos está denotando que la mujer va a llegar a un punto de controlar a todas las iglesias. No tiene nada que ver con un lugar geográfico, que muchos lo enseñan de esa manera, que el Vaticano está rodeada por 7 montes y por lo tanto es un símbolo de la ramera, ¿verdad? Noten también esta referencia. Si leemos Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 151 y 152, dice esto: por el decreto que imponga la institución del papado, en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separa completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las naciones y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Una referencia muy importante, porque tengan esto en mente, hermanos, que para que se establezca un sistema falso de adoración, para que se establezca la imagen de la bestia, la ley dominical, en primer lugar tiene que haber una unidad. Tiene que haber una unidad. Es lo que estamos mirando aquí cuando la mujer se sienta sobre las 7 cabezas, que viene siendo la federación de iglesias, la unión de iglesias. Y de hecho ya tenemos, ¿verdad? Ahorita tenemos alianzas entre las iglesias, tenemos movimientos ecuménicos en el cual las iglesias se están uniendo, y obviamente se van a unir con un deseo de tener un día de reposo. Entonces aquí vemos, esta referencia nos menciona que va a haber una unidad entre el protestantismo con el poder romano, obviamente la Iglesia Católica, y con el espiritismo. Tiene que haber una unidad entre las iglesias protestantes, la Iglesia Católica y el espiritismo. El espiritismo en este caso tiene que ver con todas las religiones, ¿verdad? Podemos decir las religiones orientales, la nueva era, la brujería, todo lo que tiene que ver con el espiritismo, que es una forma de religión falsa, ¿verdad? Religiones falsas. Entonces tiene que haber una unidad entre los protestantes, la Iglesia Católica y el espiritismo, y bajo esta triple unión, entonces vamos a ver la profecía cumplida cuando la mujer se sienta sobre las 7 cabezas. Es cuando va a lograr, es bajo esta falsa sistema de adoración, unir a estas iglesias, a las 7 cabezas, una federación de iglesias, de movimientos, de iglesias falsas, con el deseo o con el propósito de establecer un sistema falso de adoración que viene siendo la ley dominical, la imagen de la bestia. Entonces, antes que la mujer se siente en la bestia, que representa al mundo y viene siendo un control completo de todo el mundo, tanto de la religión o las religiones y los poderes civiles, primero tiene que unir a las iglesias. Tiene que haber ese movimiento para unir a las iglesias, y de hecho eso es lo que está pasando hoy en día. Ante nuestros ojos, si miramos las noticias ahora con este nuevo papa, ¿verdad? Ahora vemos que este papa, así como los otros, van a tratar de unir a las religiones, unir a las iglesias, con el propósito de llevarnos a que tengamos un día de descanso, un día de reposo, que va a ser el domingo, de una manera de solucionar los problemas, ¿verdad?, sociales, los problemas de la familia, los problemas del mundo. Ellos lo van a presentar de esa manera para establecer un día de reposo en el cual todos puedan participar y estar unidos. Y obviamente eso es lo que se está mirando hoy en día.
Y yo sé que este nuevo Papa, ¿verdad? León XIV, va a querer hacer lo mismo, va a querer dirigir a la Iglesia Católica hacia ese rumbo. Y el hecho de que él nació en Estados Unidos, habla perfectamente el idioma inglés, pues va a tener una influencia más fuerte, más poderosa en este país, como también en los países hispanos, porque estuvo en Perú por muchos años, habla también el español perfectamente, entonces va a tener una influencia muy grande aquí en este país de Estados Unidos, como también en los países latinos, ¿verdad? Hispanos, y yo creo, ¿verdad?, que él va a dirigir y promover, ¿verdad?, este día de descanso. Y proféticamente vemos, aquí dice la hermana White, que va a llegar el día en que va a haber esa unidad entre el protestantismo, la Iglesia Católica y el espiritismo. Y cuando esto suceda, básicamente es cuando vamos a entrar en un tiempo en que se va a establecer esta ley dominical. Por lo menos, por lo tanto, hermanos, estamos muy cercas del cumplimiento de esta profecía. Por lo tanto, cuando la mujer se sienta sobre las 7 cabezas, denota que va a estar controlando a las iglesias. Allí no tiene nada que ver con el Vaticano, que está rodeada por 7 montes, como muchos pastores lo enseñan, no tiene nada que ver con eso. La ramera, vamos a ver, no representa a la Iglesia Católica, sino más bien representa un sistema falso de adoración que obviamente incluye a la Iglesia Católica, pero en sí no representa solamente a la Iglesia Católica, no representa al Vaticano, como muchos predicadores enseñan de esa manera. Vamos a continuar. La vara del pastor, volumen 2, la página 122 y 123 dice: como las iglesias protestantes están representadas por las cabezas, ella no puede haberse sentado sobre ellas antes de la Reforma, porque ellas todavía no estaban en existencia. Como las cabezas sobre las cuales se sienta la mujer están ilesas, es evidente que el símbolo profético encuentra su cumplimiento después que la herida mortal de la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13:3 es sanada. El símbolo sentada sobre las cabezas denota unión de iglesias, porque ella se sienta sobre ellas. Por lo tanto, cuando el catolicismo, protestantismo y espiritismo traben las manos por medio de una asociación, entonces se puede decir la mujer está sentada sobre las cabezas. El símbolo de la mujer sentada sobre la bestia encontrará su cumplimiento cuando esa federación religiosa haga una alianza con los poderes del mundo. Semejante acto daría a la mujer completo poder de la bestia, cuernos y cabezas, el mundo. En ese tiempo la siguiente escritura encontrará su cumplimiento perfecto, y hacía que a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 y 17. Y básicamente así termina. Podemos decir no termina, sino allí llega la conclusión de esta mujer sentada sobre la bestia. Es cuando logre finalmente el control sobre las cabezas y los cuernos, que básicamente es cuando se forme la imagen de la bestia, cuando se dé este decreto de muerte. Pero antes de que llegue a ese punto, tiene que haber una unión, una unificación entre el catolicismo, los protestantes y el espiritismo. Y es exactamente el tiempo que estamos viviendo hoy en día, hermanos. Hoy en día hay movimientos para unir a los católicos y las iglesias protestantes y el espiritismo. Cuando se logre eso, entonces el próximo paso va a ser básicamente a controlar el poder civil, político, y es entonces cuando se da el decreto de muerte.
es cuando se da la ley dominical, la imagen de la bestia. Por lo tanto, estamos viviendo en un tiempo que se están cumpliendo estas profecías. Y muy pronto vamos a ver que vamos a llegar a ese punto. Entonces tengan esta referencia en mente, hermanos, es muy, pero muy importante. Entonces la bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, es otra de las cosas que vemos en esta bestia, que tenía nombres de blasfemia, que representan un símbolo de hipocresía, palabras injurias y ofensivas contra Dios. Si leemos Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no son, sino sinagoga de Satanás. Ahí vemos que la blasfemia es una especie de hipocresía. Una especie de hipocresía de los que se dicen ser judíos, pero no son judíos. Entonces básicamente estaban practicando el engaño, la hipocresía, y eso es lo que viene siendo blasfemia. También en Isaías 4:1 dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Y básicamente es una descripción de las iglesias de hoy en día. Las iglesias protestantes, la iglesia católica, que dicen 7 mujeres, un símbolo de un número perfecto, que representa las iglesias, ¿verdad? Las iglesias que dicen: nosotros comeremos de nuestro pan, o sea, nosotros tenemos nuestras propias ideas, nuestras propias enseñanzas, nuestras propias que ellos consideran verdades, y nos vestiremos de nuestras ropas, no de la justicia de Cristo, sino más bien de sus propias ropas. Dice: solamente permítenos llevar tu nombre. Solamente lo que quieren es ser llamados cristianos. Y eso es lo que pasa con las iglesias protestantes, la iglesia católica. Quieren ser llamados cristianos, pero no quieren la palabra de Dios. No quieren someterse a la ley de Dios, sino ellos quieren comer de su propio pan, propias herejías, enseñanzas erróneas, y quieren vestirse de sus propias ropas. No quieren la justicia de Cristo. Y esa es una expresión muy clara de lo que está pasando hoy en día con las iglesias del mundo, ¿verdad? Que rechazan a Dios, rechazan a su palabra y rechazan la justicia de Cristo, pero solamente lo que quieren es el nombre. Quieren ser llamados cristianos. Y eso es lo que viene siendo una hipocresía y viene siendo una blasfemia. Por eso esta bestia escarlata estaba llena de nombres de blasfemia, denotando de que en el mundo, ¿verdad?, hay ese espíritu de hipocresía, de engaños, todo lo que viene siendo en contra de la voluntad de Dios. Vamos ahora al símbolo del desierto. Esto es muy importante, el desierto. Si ustedes notan ahí, dice Juan que miró a la mujer y a esta bestia en el desierto. Muy interesante, ¿verdad? La miró en el desierto. ¿Qué representa eso? Vamos a ver que el desierto representa la tierra de los gentiles. Llamadas Oportunas, volumen 2, número 18, página 16, dice: el desierto, siendo opuesto a la viña, denota que el dominio de la bestia no está en la tierra prometida, no en la viña, Isaías 5:7, sino en las tierras de los gentiles, el desierto. Por lo tanto, de su dominio se excluye la tierra santa. Y por el hecho que la mujer está sentada sobre la tierra, sobre la bestia, manejándola, muestra positivamente que ella la gobierna y que la bestia misma es el símbolo del dominio de Babilonia la Grande. Muy, pero muy importante eso, de que cuando esto vaya a surgir, cuando se manifieste este sistema falso de adoración, la ley dominical y la imagen de la bestia,
el control o el territorio de Babilonia va a ser considerado como el desierto, que viene siendo las tierras de los gentiles, con la excepción de la viña, porque la viña representa el reino de Dios, donde el pueblo de Dios va a estar unido y donde las 7 postreras plagas no van a caer. Y por eso a través del mensaje, cuando uno lo estudia, siempre vamos a escuchar estos términos de la tierra de los gentiles, las naciones gentiles, los poderes de los gentiles. Eso nos denota que está hablando de un territorio opuesto al reino de Dios. Tengan eso en mente. Y también el Tratado 2 en la página 42-43 dice, el desierto ubica el dominio de la bestia escarlata. Por contraste, un desierto es lo opuesto a una viña. Y puesto que una viña es símbolo del hogar del pueblo de Dios, Isaías 5, el desierto solo puede representar el hogar de los gentiles. La bestia estando en el desierto indica que el tiempo que viene a la existencia hay una viña. Obviamente estaría de más nombrar el desierto si todo el mundo es un desierto. Para detalles pueden leer ahí la referencia donde lo pueden leer. La certeza que tanto la viña como el desierto existen al mismo tiempo muestra primero que Babilonia cabalgando, gobernando la bestia, reina solo sobre el desierto, el mundo gentil. Y segundo que de allí el pueblo de Dios es llamado para entrar a la viña, el reino restaurado, donde no hay pecado y donde no hay temor de recibir las plagas. De este reino de seguridad el profeta Daniel escribió y obviamente nos dirige a Daniel 2.45, ¿verdad? A 2.44 y 45 donde Dios va a establecer un reino premilenario. Antes que venga por segunda vez, Dios va a tener un reino aquí en la tierra. Entonces vemos que el territorio de Babilonia, el territorio que va a estar controlando Babilonia, es representado por el desierto, que es lo contrario o lo opuesto a la viña. La viña representa el lugar donde Dios va a tener a su pueblo, ¿verdad? A su pueblo, un reino premilenario, un lugar de seguridad, un lugar donde no va a haber pecado y no van a caer las 7 postreras plagas. Entonces, son dos territorios, el territorio de refugio que Dios tiene para su pueblo y el territorio de Babilonia, que es el desierto, la tierra de los gentiles. Y es allí donde van a caer las 7 postreras plagas. Por eso cuando empiece el fuerte pregón, Dios ha de llamar a su pueblo a que salgan de la tierra de los gentiles, de ese territorio de Babilonia, no sea, de cualquier parte del mundo, estemos en Estados Unidos, en Sudamérica, África, Asia, cualquier lugar del planeta, el pueblo de Dios tiene que salir de ese territorio geográficamente, tiene que salir de ese lugar y tienen que ir al reino de Dios. Porque si no sale el pueblo de Dios de Babilonia, entonces van a recibir las 7 postreras plagas. Entonces, esa es la razón que a Juan se le mostró a la bestia y a Babilonia, o sea, a la mujer, en el desierto, denotando el lugar donde va a controlar, ¿verdad? Que viene siendo la tierra de los gentiles. Y cuando consideramos las verdades, un ejemplo como la mujer y el dragón, Apocalipsis 12. A la mujer se le dieron 2 alas para que huyese al desierto, donde iba a estar sustentada por 1260 años. Entonces vemos que la iglesia, estando en Jerusalén por un tiempo después de los apóstoles, ¿verdad? Después de Cristo y los apóstoles, estaba en Jerusalén. De allí, más adelante, tuvo que huir, por la persecución, tuvo que salir de Jerusalén. Y entonces, ya para el año 538 se estableció el sistema falso de adoración, la Iglesia Católica. El sábado y el santuario fueron pisoteados, fueron reemplazados por un día falso y un sistema falso de adoración, ¿verdad? Con la oficina del Papa, el papado. Es entonces cuando Dios, en su misericordia, preservó a la iglesia durante la edad oscura. Por eso le dio 2 alas, para que huyese
¿verdad? Figurativamente o simbólicamente huyese al desierto. La iglesia estuvo en el desierto, fuera, lejos de Jerusalén, y fue sustentada, fue protegida, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo de los valdenses, que Dios mantuvo a la iglesia y mantuvo a su pueblo con la verdad del sábado para que se mantuviera. Sin embargo, la iglesia todavía está en el desierto. Todavía estamos en el desierto. Todavía la iglesia no ha regresado a la viña. Va a regresar pronto cuando Dios establezca su reino. Allí es entonces cuando Dios sale, la iglesia de Dios sale del desierto y regresa a la viña. Es lo que vemos aquí en Zacarías 6. La iglesia va y regresa del desierto. Estando en la viña, estando en Jerusalén, ahí tenía Dios su pueblo, ahí estaba el templo por muchos años. Después la iglesia tuvo que salir al desierto y durante tantos años va a estar navegando en el desierto hasta que finalmente Dios purifica a la iglesia adventista del séptimo día y mande a los fieles, a los 144,000, a que vayan y recorran todo el mundo predicando el evangelio. Y es entonces cuando se da el mensaje: salid, pueblo mío, de ella. Tienen que salir del lugar geográfico del mundo, lo que viene siendo el territorio de Babilonia, y entonces tienen que regresar al reino de Dios. Por eso vemos que la iglesia va y regresa del desierto. Va al desierto, ¿verdad? Dios manda a estos obreros, pero estamos hablando de estos últimos obreros, los manda al desierto para que traigan a sus segundos frutos, la gran multitud, y regresen a la viña. Lo vemos también en este estudio. Y hay otros estudios donde vemos esta verdad, que el pueblo de Dios estamos viviendo en la tierra de los gentiles. Estamos viviendo en el territorio de los gentiles. Estando en Estados Unidos, Suramérica, África, Asia, cualquier parte del mundo, estamos considerados viviendo en el territorio del desierto, de la tierra de los gentiles. Va a llegar el tiempo en que Dios va a establecer su reino. Y entonces cuando establezca su reino, es entonces cuando tenemos que ir físicamente, salir del territorio de Babilonia y regresar a la viña, donde no van a caer las 7 postreras plagas. Tengan este punto en mente, hermanos. Bueno, muy bien. La ramera representa un sistema falso de adoración, no representa la Iglesia Católica. Ahora les quiero explicar esto para que podamos entender este punto, porque, como les digo, cuando uno escucha sermones o mensajes de predicadores que hablan de este tema, específicamente de la ramera, Apocalipsis 17, muchos pastores, predicadores enseñan que la ramera representa a la Iglesia Católica, que es la madre, ¿verdad?, de las rameras, de las iglesias. Y por lo tanto, ella es un símbolo perfecto de la Iglesia Católica, porque de ahí surgieron las otras iglesias. Y mucha gente lo acepta así, mucha gente lo ve así, ¿verdad? Y también dicen que la mujer está sentada sobre 7 cabezas, que ya les expliqué, son los 7 montes que está rodeado el Vaticano. Y pues parece como que hace sentido, ¿verdad?, cuando uno lo escucha de esa manera, y mucha gente lo cree así. Pero vamos a ver, hermanos, que eso no es correcto. La ramera no representa a la Iglesia Católica, aunque la Iglesia Católica es parte de ese sistema falso, pero en sí no representa solamente la Iglesia Católica, sino más bien representa un sistema falso de adoración que se empezó, que podemos verlo desde el principio de la humanidad, desde el principio, desde Adán y Eva. Desde allí vemos ese sistema falso de adoración en su operación, en su manera que se ha manifestado a través de los años con diferentes movimientos, con diferentes religiones falsas, con el tiempo de los Baales, con el tiempo de los cananeos, con tantos errores que se han manifestado a través de las edades. Entonces vamos a verlo ahorita. Si leemos un ejemplo, Apocalipsis 17, versículo 4 al 6 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones
y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro. Note lo que dice ahí. Dice que ella estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y si leemos el versículo 24 del capítulo 18 de Apocalipsis, dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Noten lo que dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces esta mujer es la culpable de todos los que han vivido en la tierra, de los profetas y de los santos de Cristo. Ella es la culpable de la muerte de los hijos de Dios, de todos los que han vivido en la tierra. Ahora, noten esto. Les voy a leer esta referencia y ahorita les voy a explicar las gráficas. Llamadas oportunas, volumen 2, número 18, página 17, dice, esta mujer no simboliza algo nuevo, sino algo tan antiguo como el tiempo de los mártires, porque ella es la causante de la muerte de ellos. ¿Qué podría ser ella sino una falsa religión, la cual se originó con el sacrificio inaceptable de Caín? Desde entonces ella ha traído sectarismo, se ha convertido en la madre de las rameras. Note que sus abominaciones son muy atractivas, siendo distribuidas de una copa de oro sostenida en manos que son suntuosamente ataviadas con las cosas más costosas de la tierra. En otras palabras, hermanos, cuando estamos hablando de la ramera, que es la culpable de los santos y los profetas y todos los que han vivido en la tierra y que han muerto en la tierra, estamos hablando de un sistema, de una religión falsa, de un sistema falso que ha causado la muerte de todos los mártires, todos los profetas de Dios, empezando con Abel. ¿Qué fue lo que causó la muerte de Abel? Pues fue la adoración falsa, ¿verdad?, que trajo Caín. No fue aceptada por Dios. Y él se enojó y lo mató. Entonces aquí se originó, podemos decir, el sistema verdadero de adoración, lo que Abel obedeció al Señor, y lo falso, la falsa religión, el falso sistema de adoración que, ¿verdad?, lo vimos en Caín. Entonces de allí vemos que el primer mártir fue Abel. ¿Qué causó la muerte de Abel? Porque la Biblia dice que ella, la ramera, es culpable de la muerte de los profetas y de todos los que han vivido en la tierra. Entonces ella fue la culpable de la muerte de Abel. ¿Y qué causó la muerte de Abel? Pues obviamente un sistema falso de adoración que trajo Caín y su ira que finalmente lo mató. Y así lo podemos ver a través de las edades, a través de las etapas. Tiempo de los profetas, de los patriarcas, tiempo del tiempo cuando estaba Jezabel y los Baales que mataban a los profetas de Dios. ¿Se acuerdan todas esas historias? Esas historias nos muestran que fue un sistema falso de adoración que el enemigo estaba trabajando por Jezabel y por otros para causar la destrucción de los profetas de Dios, para causar la destrucción del pueblo de Dios. Y en ese caso, hermanos, en el Viejo Testamento no existía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no existía.
La Iglesia Católica se estableció en el año 508, 538, cuando se estableció el papado. De allí empieza la Iglesia Católica durante el periodo del cuerno cabeza, ¿verdad? Cuerno cabeza, el tiempo de la Edad Oscura, allí se establece ese sistema falso. Pero ¿qué del Viejo Testamento? ¿Qué podemos decir del Viejo Testamento? La Biblia dice que ella es culpable de la sangre de los santos y todos los profetas y todos los que han muerto en la tierra. Si ella es la culpable, pues no puede representar a la Iglesia Católica solamente, sino tiene que representar un sistema falso de adoración, la falsa religión, que eso fue lo que causó la muerte, empezando con Abel y subsecuentemente de todos los profetas y los hijos de Dios que han trabajado, ¿verdad? Promoviendo la verdad de Dios, el reino de Dios, que han sido muertos por la falsedad, por las religiones falsas, como dice la referencia, por el sectarismo, ¿verdad? Por los diferentes sistemas de falsa adoración, las diferentes sistemas falsas, teologías, filosofías, enseñanzas falsas. Eso es lo que ha causado la muerte de muchos de los profetas de Dios y los santos de Dios, no solamente la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sido culpable de la muerte de muchos santos, de muchos mártires, eso es verdad, pero la Biblia dice que ella es la culpable de todos los que han muerto, de todos, y obviamente empezamos con Abel. Y por lo tanto, por eso vemos que en ese tiempo no existía la Iglesia Católica, en el Viejo Testamento no existía, y sin embargo ella es la culpable de la muerte de estos hijos de Dios. Entonces nos denota claramente que la mujer representa un sistema falso de religión, un sistema falso de adoración que se ha manifestado a través de diferentes religiones falsas. Y ahorita se está manifestando, hoy en día se está manifestando en la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, las diferentes iglesias espiritistas, ¿verdad? O religiones orientales, la nueva era, todo eso constituye a Babilonia. Por eso la misma palabra Babilonia representa confusión. Es un tumulto de ideas, de ideologías, de enseñanzas falsas, todas contrarias a la palabra de Dios. Y por eso tiene el nombre Misterio Babilonia, porque es una confusión de enseñanzas falsas que se están presentándose al mundo a través de diferentes religiones. Y obviamente a mucha gente les gusta eso, ¿verdad? Falsas religiones, falsas adoraciones, y por eso se dice que los reyes de la tierra, la gente, los hombres están fornicando con la mujer porque están aceptando y recibiendo esas falsas doctrinas. Y lo que Dios quiere hacer es sacar a su pueblo de ese territorio, sacar a su pueblo de ese sistema falso de adoración. Y cuando eso suceda, entonces Dios va a establecer su reino premilenario ahí en Palestina, donde no van a caer las 7 postreras plagas. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema. Versículo 10 dice: Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahora, ¿qué significa esto? Son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Muy bien. Vamos a ver que está hablando de la historia del mundo. De la historia del mundo. Si consideramos la historia del mundo, lo podemos dividir, ¿verdad?, en 7 etapas o en 7 periodos de tiempo cuando hubo 7 reyes o 7 reinos, podemos decir. El primero, ¿verdad?, viene siendo antes del diluvio.
Después Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el imperio de Roma. Uno es el mundo presente, y el otro aún no ha venido. Después del milenio va a venir. Entonces, cuando miramos a la gráfica aquí, cuando consideramos los 7 reyes, el primero es el reino que existió. Si miramos aquí, aquí está el diluvio. El primero es antes del diluvio, que viene siendo el reino que Dios le dio a Adán, cuando él tenía tenía el dominio sobre todos los animales, sobre la tierra. Entonces ahí empieza una etapa, la primera etapa, podemos decir, del reino de Adán. Ahí empieza la primera etapa, que en realidad pues, fue un periodo casi de 2000 años. Después vemos al reino de Babilonia, número 2. Después a Medo-Persia, 3. Después a Grecia, 4. Después al imperio de Roma, 5. 5 de ellos han caído. 5 de ellos han caído porque ya han pasado. Ya pasó el periodo de los antediluvianos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma ya pasó. Han caído. Eso es lo que ha pasado. Uno es, dice, uno es, que representa esta bestia como leopardo. Ese es el tiempo presente, el mundo presente que corresponde con los dedos, los pies de la estatua de Daniel 2, la imagen. Los pies son 10 dedos, representa a los reinos del mundo. Corresponde con esta bestia como leopardo, con los 10 cuernos que tienen coronas. Este es el mundo presente. Este es el mundo presente. Y luego menciona, uno es el mundo presente y el otro no ha venido. El que no ha venido, estamos hablando después del milenio. Después del milenio viene el séptimo rey. El que no ha venido después del milenio, ese es el séptimo. Entonces tenemos antes del diluvio 1, Babilonia 2, Medo-Persia 3, Grecia 4, Roma 5, 5 han caído. Uno es el tiempo presente representado por esta vez como leopardo, y el que aún no ha venido es el que va a venir después del milenio. Es cuando todos los impíos son resucitados y también son representados por la bestia escarlata, que ahorita se los voy a explicar, porque aquí dice, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Entonces, cuando venga el séptimo rey, dice que es necesario que dure breve tiempo, y ese breve tiempo va a ser un periodo de 100 años. Okay, entonces esos son los 7 reyes. Dice, es necesario que dure breve tiempo. Vamos a ver qué son 100 años. Si estamos hablando en el contexto después del milenio, el evento que va a suceder después del milenio. Satanás es suelto. Esto es de tratado número 9, la página 37 y 38. Dice, Satanás es suelto por un poco de tiempo, por la resurrección de los impíos muertos. Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Apocalipsis 20, versículos 7 y 8. Con respecto a este poco de tiempo, que básicamente es lo mismo que breve tiempo, con respecto a este poco de tiempo en el cual se le permitirá a Satanás engañar a las naciones, el profeta Isaías oyó decir al Señor, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para que siempre en las cosas que yo he creado, para siempre, he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo,
Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Isaías 65 del 17 al 20. El lector observará que cuando el Señor crea los cielos nuevos y la tierra nueva, por consiguiente, desde el tiempo que los impíos se levantan de sus tumbas hasta el tiempo en el cual son destruidos para siempre por la muerte segunda, el poco de tiempo, no habrá más de allí en adelante, entre ellos niño de días, no más nacimientos, ni viejo que sus días no cumpla, no más muertos antes que los días del hombre sean cumplidos. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Ambos, los viejos y los jóvenes, es decir, los que quedan en sus sepulcros durante el milenio, saldrán después todos juntos para vivir 100 años. Un poco de tiempo en el cual Satanás volverá a engañarlos. No habrá ni muerte ni nacimiento, pero todos los impíos entonces serán para siempre malditos por la muerte segunda. Entonces ahí, hermanos, claramente nos está hablando de este poco de tiempo, como lo menciona Apocalipsis 20, o como lo menciona Apocalipsis 17, breve tiempo. Breve tiempo. Este breve tiempo equivale a 100 años. Es un periodo justamente después del milenio. Es el tiempo cuando Dios resucita a todos los impíos. Y los impíos van a vivir un periodo de 100 años. Y al final de esos 100 años, Dios los destruye para siempre, incluyendo al diablo y a los ángeles malos. Todos los impíos van a ser destruidos, pero van a durar un breve tiempo que viene siendo 100 años. Y esa es la explicación de lo que la Biblia está diciendo, de que esta bestia, ¿verdad? Esta bestia, después del milenio, los impíos son resucitados y esta bestia, ¿verdad? Que son los impíos, entonces va a perdición, va a la perdición, va a la destrucción completa. Noten lo que dice aquí, versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Entonces mucha gente cuando lee este versículo dice, pues esto se me hace un poco raro de entender, qué extraño, qué significa esto. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7. ¿Qué significa todo esto? Entonces para esto tenemos que contar las bestias. Ahora no está hablando de reyes, no está hablando de reinos, sino más bien está hablando de bestias. Por lo tanto, tenemos que considerar las bestias. Entonces dice, la bestia que era de 1929 hasta el milenio. ¿Por qué? En 1929 fue cuando la herida fue sanada. Fue cuando el presidente, ¿verdad? Benito Mussolini le dio el poder nuevamente al Vaticano, 1929. La herida se sanó. En este contexto, la cabeza con la herida sí representa a la Iglesia Católica, sí representa, pero solamente es un símbolo en toda la bestia. Toda la bestia representa al mundo. Por lo tanto, cuando vemos la bestia escarlata con 7 cabezas, todas las cabezas están bien. No tiene la herida una de las cabezas. Pero en esta bestia como leopardo sí la vemos con una herida. Pero en la tercera etapa de esta bestia como leopardo, la vemos que la herida fue sanada. ¿Y cuándo fue sanada?
en el año 1929. Entonces cuando dice la bestia que era de 1929 hasta el milenio, 1929, hasta que empiece el milenio, es cuando era, y no es, es durante el milenio, obviamente porque no va a existir, todos los impíos van a estar en la tumba, el diablo va a estar solo, no va a poder engañar a nadie, es el tiempo que no es cuando la bestia no es, y luego dice, es también el octavo, y es de entre los 7 después del milenio. Entonces estamos hablando que es la octava, pero es de entre los 7. ¿Okay? Es la octava, pero es de entre los 7. Vamos a contar las bestias. Vamos a contarlas. 1, Babilonia. El oso 2, Medo-Persia. Grecia 3. Roma 4, Roma pagana, Roma papal, pero siempre viene siendo una bestia. ¿Ok? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, la bestia como leopardo. 6, la bestia de 2 cuernos, Estados Unidos, 6. Y luego la bestia escarlata, 7. Y la octava es después del milenio. Entonces dice, es la octava, ¿verdad? También es la octava y es de entre las 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiere decir que la octava, la bestia octava, es de entre las 7. Quiere decir que todos los impíos después del milenio va a ser compuesta de todas estas etapas. O tiene que ver con todos estas bestias que existieron. Por eso dice, es la octava, y es de entre las 7 y va a la perdición. Cuando dice va a la perdición es porque está hablando de los impíos que van a ser destruidos. Va a la perdición y esta bestia es de entre las 7 y es la octava. Entonces es la séptima antes del milenio y llega a ser la octava después del milenio, pero es de las 7 bestias anteriores. Entonces ese es el significado del versículo 11, hermanos. La bestia, estamos hablando de bestias ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y octava, la 8. Y la 8 es de entre las 7 y va a perdición. ¿Por qué? Porque los que van a resucitar en la segunda resurrección son impíos. Y todos ellos van a la perdición, van a ser destruidos finalmente. Y ese es el significado de ese versículo, hermanos. Muy bien, vamos a continuar. Los 10 cuernos. Los 10 cuernos representan el comunismo. Los 10 cuernos en este contexto o en el contexto que se encuentran en la bestia escarlata representan al comunismo. Ya no representan a los reinos de la tierra. Ya no representan a los reinos de la tierra como lo vemos en la bestia como leopardo que tienen 10 cuernos con coronas. No, ahora estamos hablando de un periodo diferente, en el periodo de la bestia escarlata. En ese contexto, los 10 cuernos vamos a ver que representan al comunismo. ¿Cómo podemos explicar esto o por qué decimos esto? Vamos a ver. La explicación dice, si ustedes leen versículo 12, 13, 16 y 17, dice esto. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Noten eso, ese es un punto muy clave. Estos 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda.
y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Estamos hablando de estos 10 cuernos en la bestia escarlata. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces aquí nos introduce al comunismo. Muy interesante, hermanos, que los cuernos de la bestia como leopardo tenían coronas. Estos reyes están fornicando y estos son los reyes que quieren fornicar con la mujer. Pero ahora los cuernos de la bestia escarlata, ellos odian a la mujer. Y finalmente la van a aborrecer y la van a destruir. Y la van a quemar con fuego. Pero vamos a ver que por un tiempo Dios va a permitir o va a poner en sus corazones que le entreguen su poder a la mujer hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y después el comunismo destruye este sistema falso. Y ahorita les voy a explicar cómo se va a llevar a cabo esto. Leemos Llamadas Oportunas, volumen 2, número 18, la página 20. Dice esto. De nuevo el hecho de que los 10 cuernos reyes tienen un propósito, a diferencia de los dedos reyes de Daniel 2, pero no han recibido reino. Además el hecho que la mujer gobierna la bestia, y también el hecho que los líderes comunistas, reyes sin coronas, de las naciones están de acuerdo, obran juntos por una causa común. Todos estos hechos muestran que aunque el comunismo parece ser el siguiente poder para gobernar al mundo, esta profecía simbólica muestra que el mundo será gobernado próximamente por un sistema religioso internacional, por Babilonia la Grande, un rival de la religión de Cristo, una falsificación de la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Por lo tanto, la bestia escarlata es un símbolo del gobierno mundial en el cual las Naciones Unidas finalmente se envolverán. Una referencia muy, pero muy claro. Pero el punto que quiero enfatizar es este, hermanos. Aquí nos menciona que los 10 cuernos de la bestia escarlata, el comunismo, dice que parece ser el siguiente poder para gobernar el mundo. Ahora, ¿por qué dice esto, esta referencia? ¿Por qué dice que el comunismo puede dominar al mundo? Sin embargo, no lo va a dominar, porque no va a ser Babilonia el que va a dominar al mundo, un sistema religioso falso de adoración. Eso es lo que va a controlar a todo el mundo. Vamos a ver por las referencias que les voy a leer ahorita, que el comunismo va a ser el poder que puede controlar al mundo, que puede dominar al mundo, pero Dios va a intervenir. Y es entonces cuando Dios pone en el corazón del comunismo que se pongan de acuerdo y que entreguen su poder al sistema falso, a la mujer, y que entreguen su poder por un tiempo mientras el pueblo de Dios sale de Babilonia. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Les voy a leer esta referencia. Llamadas Oportunas, volumen 2, número 41, página 17. Dice esto. El mundo ve al comunismo como un monstruo de muchas cabezas, detrás de un arbusto, y las naciones están ya, por así decirlo, golpeando sus rodillas una contra la otra mientras lo miran. Están temblando. Sin embargo, su seguridad no depende del temor y armamento, ni en el hombre que elegimos para presidente, sino en Dios, en aquel que sostiene la tierra en el espacio y que todavía gobierna los asuntos de la humanidad. Desde el amanecer de la historia hasta hoy, las grandes naciones cayeron cuando ellas estaban mejor armadas
y más independientes de Dios. Eso en sí podemos hablar de eso. Eso en sí es como un sermón y tiene mucho que ver con lo que está haciendo este país, Estados Unidos. Noten lo que dice. Esto debería ser una gran lección para todos. Pero ¿quién se da cuenta de esto? Por lo tanto, Dios, por causa de su propia voluntad, pondrá en los corazones de los comunistas o poderes semejantes al comunismo, los 10 cuernos de la bestia escarlata, que aborrecen a la mujer, aborrecen la religión, como lo hace el comunismo, el dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Continuando con la referencia, dice, ahora la declaración, dar su reino, implica que ellos tienen un reino para dar. Sin embargo, en el versículo 12 se nos dice que ellos aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Cuando ambas declaraciones son puestas juntas, entonces las declaraciones dicen que el comunismo podría tener un reino, podría gobernar al mundo, pero Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Por lo tanto, ellos solamente reciben poder como reyes por una hora con la bestia, después de lo cual ellos destruyen a la mujer, el sistema de iglesia y Estado, y toman el reino para ellos mismos. Apocalipsis 17:17. Y luego ahí dice, para una explicación, lean el Tratado 12. ¿Cómo vendrá esto? No lo sé. Pero sé que la guerra más grande de todas ha de ser peleada en la Tierra Santa. He aquí el día del Señor viene y en medio de ti serán repartidas tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para que combaten contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto de tu pueblo no será cortado de la ciudad. Muy bien. Entonces aquí, hermanos, tenemos una referencia muy interesante. El mensajero está combinando Apocalipsis 17 con el tema de la guerra que se va a llevar a cabo en el Medio Oriente muy pronto. El mensajero está hablando y está explicando que cuando suceda este conflicto, cuando suceda esta guerra, la más grande de todas las que ha sido peleada en la tierra, esta guerra van a haber dos campamentos, dos bloques. En un lado vamos a tener a Estados Unidos con sus aliados, los países democráticos, capitalistas, dirigidos por Estados Unidos. Vamos a tener Estados Unidos, a la Gran Bretaña, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y todos sus aliados, peleando contra el comunismo, Rusia, China, Corea del Norte y muchos países árabes. Obviamente los Estados Unidos apoyan a los judíos. Los países comunistas y árabes apoyan a los palestinos, ¿verdad? A los árabes. Ese conflicto va a ser entre estos dos bloques, el bloque occidental contra el bloque oriental. Como dicen en inglés, the East and the West, ¿verdad? Estos dos bloques van a entrar en conflicto. Esta profecía de Zacarías 14 nunca se ha cumplido, pero se va a cumplir muy pronto. Y en otro estudio, hermanos, podemos estudiar este tema, pero algunos de ustedes ya han escuchado. En este conflicto, Estados Unidos va a perder la guerra. Va a perder la guerra. Y cuando salga como el que va a perder, porque representa a la Siria moderna, y es cuando Dios la va a castigar, va a perder la guerra, entonces el comunismo, el bloque oriental, va a salir como el ganador, va a salir como la potencia que va a ganar.
Entonces, cuando surja esto, y estamos hablando alrededor de la purificación de la iglesia, alrededor de Ezequiel 9, es entonces cuando el comunismo puede controlar al mundo. Es cuando puede tomar su reino. Es cuando puede dominar completamente al mundo. Pero es entonces cuando Dios interviene. Y cuando Dios interviene, es entonces cuando Dios pone en el corazón de estos comunistas a que se pongan de acuerdo con este sistema falso de adoración y que den su poder por una hora parabólica, o sea, por un tiempo para que entonces el pueblo de Dios pueda salir de Babilonia, que viene siendo la gran multitud. Entonces lo que Dios hace es de que interviene, pone en el corazón de los comunistas a que se pongan de acuerdo y que entreguen su autoridad, su poder a ese sistema falso. Y estamos hablando en el tiempo cuando surge el falso profeta y cuando se establece un sistema falso de adoración, que Estados Unidos lo va a hacer, aliado con el falso profeta y uniendo a las iglesias del mundo, catolicismo, protestantes y espiritismo, entonces se logra establecer un sistema falso de adoración, la imagen de la bestia. Cuando eso se logre, entonces el comunismo puede dominar al mundo, pero es entonces Dios interviene y Dios le pone en el corazón del comunismo para que se pongan de acuerdo y entreguen su poder a ese sistema falso. Y es entonces cuando ese sistema falso se establece. Es cuando Estados Unidos entonces impone una ley que todos tienen que obedecer y tienen que recibir la marca de la bestia, la imagen de la bestia. Y eso sucede justamente al momento que Dios purifica la iglesia. Purificando la iglesia, se establece el sistema falso, el comunismo se entrega su poder, su autoridad a la mujer y a la bestia, y por una hora parabólica, profética, es entonces cuando Dios manda a los 144,000 a que proclamen el Evangelio y saquen a la gran multitud, a los hijos de Dios que están en el territorio de Babilonia. Salid, pueblo mío, de ella. Es cuando se cumple Apocalipsis 18, del 1 al 4. Baja el ángel, alumbra la tierra y se escucha el mensaje. Salid, pueblo mío, de ella. Es entonces cuando Dios saca a la gran multitud. Y básicamente eso es lo que está hablando aquí, hermanos, cuando estamos hablando de los 10 cuernos, el comunismo. Después que se termine ese periodo, es entonces que el comunismo toma su reino y es cuando destruye el sistema de iglesia y Estado. El comunismo lo va a destruir y es cuando simbólicamente queman a la ramera, la destruyen y destruyen ese sistema falso. Y obviamente ya para ese tiempo es entonces cuando los juicios de Dios también van a caer sobre el comunismo y sobre todos los impíos en las 7 postreras plagas. Básicamente esa es una manera de ver esta profecía, lo que estamos leyendo aquí, porque el mensajero está combinando Apocalipsis 17 con la guerra, con el tema de este conflicto, esta guerra que está pronosticada en Zacarías 14. Hace la conexión, muestra que los comunistas van a salir como los victoriosos, que ellos pueden dominar, controlar el mundo. Pero es entonces cuando Dios interviene. Y cuando Dios interviene, entonces hace que el comunismo se ponga de acuerdo con la mujer, que entreguen su poder. Mientras se cumplan las palabras de Dios, en otras palabras, mientras los 144,000 son enviados al mundo y proclaman el Evangelio y sacan a los segundos frutos. ¿Okay? Voy a leer esta referencia, Llamadas Oportunas, volumen 2, número 36, página 7, dice que la mujer cabalgando la bestia simboliza el mundo en este tiempo y época. Es evidente del hecho que los 10 cuernos, los poderes civiles que están durante el reino de Babilonia, aborrecen a la mujer, la iglesia. Siendo el comunismo el único poder mundial gobernante desde que el mundo comenzó
aborrecer la religión. La iglesia es en sí mismo prueba sólida que los 10 cuernos son simbólicos del comunismo y que la bestia representa un periodo de tiempo en el cual el comunismo está por dominar la silla mundial del gobierno. No obstante, Dios ha de interceder poniendo en sus corazones para que den su potencia, su poder y autoridad a la bestia, y dan su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Muy claro ahí nos hace el mensajero que los 10 cuernos son simbólicos del comunismo y nos muestra que el comunismo está en una posición de dominar al mundo. Pero es entonces cuando Dios interviene y dice no, porque todavía mi pueblo tiene que salir del territorio de Babilonia y Dios quiere que su pueblo salga de Babilonia. Entonces aquí tenemos, tengan esto en mente hermanos, estamos combinando el tema de Apocalipsis 17 con el tema de la guerra. La guerra que está pronosticada en Zacarías 14 es un conflicto que se va a llevar a cabo entre los países democráticos capitalistas de Estados Unidos en un lado y sus aliados con el comunismo, China, Rusia y Corea del Norte y otros países. Ese conflicto se va a llevar a cabo en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque Dios quiere preparar el terreno para su pueblo y también quiere destruir a las naciones. En otra ocasión, con la ayuda de Dios, vamos a entrar en ese tema, los 4 carpinteros y los 4 cuernos y 4 carpinteros, eventos que se van a llevar a cabo en el Medio Oriente. Tengan eso en mente. Entonces, si lo consideramos aquí, hermanos, durante este periodo, aquí tenemos Ezequiel 9, y es entonces cuando se establece ese sistema falso de adoración. Es entonces cuando empieza el fuerte pregón, el tiempo de la cosecha, es el tiempo que Dios manda a los 144,000 a que proclamen el fuerte pregón, a que saquen a la gran multitud de Babilonia. Durante ese tiempo es cuando vamos a ver que el comunismo, los 10 cuernos, entregan su poder a la bestia, le dan su poder, se someten a ese sistema falso. Cuando se cumple Ezequiel 9, alrededor de Ezequiel 9, los comunistas al ganar la guerra, al salir como victoriosos, pueden controlar al mundo, pero Dios no permite. Dios interviene y ellos se someten, los cuernos se someten a ese sistema falso de iglesia y Estado, hasta que Dios saque a la gran multitud. Ya que salga la gran multitud, entonces estos cuernos, noten aquí, destruyen a la mujer, la queman, la destruyen, ese sistema falso que representa a ella, es destruido. Y para ese tiempo entonces empiezan a caer las 7 postreras plagas y entonces el falso profeta y la bestia de los cuernos son echados al lago de fuego y finalmente Jesús regresa por segunda vez. Ese mismo periodo representa o equivale a la hora 11 de la 11 a las 12. Ese es el periodo donde se da el fuerte pregón. Ese es el mismo periodo que el comunismo da su poder a la bestia, a ese sistema, para que los 144,000 hagan su obra y saquen a la gran multitud. Y es entonces cuando se cierra la gracia, que viene siendo aquí. Se cierra la gracia y los cuernos toman su reino y destruyen a ese sistema, destruyen a la mujer. Eso es lo que vemos ahí leyendo Apocalipsis capítulo 17. ¿Ok? Bueno, sentada sobre aguas, cabezas y sobre la bestia. Versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es algo que vemos que es un fraude religioso, un engaño, podemos decir un engaño en 3 etapas. La primera etapa es cuando la mujer se sienta sobre muchas aguas. Noten, está en 3 etapas. Se sienta sobre muchas aguas, 7 cabezas y finalmente se sienta sobre la bestia. Entonces cuando vemos que la mujer se sienta sobre muchas aguas, estamos hablando básicamente del periodo de la Edad Oscura. La mujer bajo el sistema católico, cuerno cabeza,
estuvo dominando a muchas naciones, pueblos, lenguas y tribus. Es el tiempo que la mujer, bajo la Iglesia Católica, estuvo dominando a todas estas naciones, estuvo controlando. Su primera etapa. La segunda etapa es cuando la mujer logre sentarse sobre las cabezas, sobre el espiritismo, catolicismo y protestantismo. Es entonces cuando hay una unidad, una federación de iglesias. Ese es el próximo paso de la mujer. Cuando ella logra hacer eso, es entonces que se requiere el poder civil para que entonces se enforce un sistema falso de adoración. Esa es la etapa final. Cuando ella se siente sobre la bestia es cuando podemos decir se da el decreto de muerte, se impone la ley dominical, se impone la imagen de la bestia. Es su acto final de esta ramera, el lograr tener un sistema falso de adoración en el cual va a obligar a todos los habitantes de la tierra que reciban una marca, que reciban una imagen, que hagan una imagen a la bestia y que se sometan a un sistema falso de adoración. Esa es su etapa final de esta ramera. Entonces ya pasamos el periodo donde se sentó sobre las aguas. Ahorita estamos viviendo en el tiempo donde se está formando la unificación de las iglesias y muy pronto vamos a entrar a esta etapa final cuando se establezca la imagen de la bestia. Eso es lo que el diablo quiere a través de este sistema falso de adoración. Quiere que el mundo se someta a un sistema falso de adoración que esté opuesto a la voluntad de Dios. Muy bien, ahora les voy a leer el Tratado 12, la página 36, explicando un poco más de esto. ¿A quién personifica Babilonia? Ahora que la luz ha desvanecido completamente las tinieblas que por mucho tiempo han envuelto este tema, el estudiante de la profecía puede ver claramente del simbolismo que en primer lugar Babilonia personifica el sistema eclesiástico, político, económico de las naciones, que está próximo a venir, y no a alguna institución u organización. Segundo, que la bestia que ella dirige es un símbolo de su dominio. Y tercero, que ella está por pasar de la profecía a la historia. De hecho, ya empieza a vislumbrar de entre la neblina, como las riberas de América, a Cristóbal Colón y sus compañeros mientras se acercaban al gran continente occidental. La bestia, siendo dirigida por la mujer, Babilonia, revela claramente tres verdades importantes. Primera, que la llamada del pueblo de Dios para salir de Babilonia, Apocalipsis 18:4, es una llamada para que ellos salgan de entre las naciones que están simbolizadas por la bestia, que ella está dirigiendo, gobernando. Segundo, que los que son llamados han de salir de su dominio tan lleno de pecado, porque han de ser destruidos por las plagas. Y tercera, su salida hace necesario que entren en un lugar donde el pecado no exista y donde no hay peligro que las plagas caigan. Por eso su salida del dominio de Babilonia tiene que significar su entrada al reino de Dios. Una referencia sumamente muy clara de lo que representa Babilonia, un sistema eclesiástico, político, económico, que eso es lo que tenemos ante nosotros, hermanos. Y también nos muestra que cuando esto se establezca, dice que es necesario que el pueblo de Dios salga del lugar del pecado, salga del territorio de Babilonia y que entren a un lugar donde no va a haber pecado y un lugar de refugio que viene siendo el reino de Dios. Son cosas, hermanos, que la iglesia no las enseña. Son cosas que la iglesia no están predicando estas verdades, hermanos. La iglesia cuando habla de la ley dominical, lo habla, está bien, viene un conflicto, viene la ley dominical.
pero no hablan de qué va a pasar con el pueblo de Dios. La idea que muchos pastores tienen es que el pueblo de Dios va a tener que huir a las montañas. Cuando se establezca la ley dominical, que muchos van a tener que huir a las montañas. Esa es la respuesta que ellos tienen. Esa es la solución, esa es la idea que se da. Es lo contrario a lo que la Biblia nos enseña, hermanos. El pueblo de Dios no va a huir a las montañas, aunque sí va a haber muchos que van a pasar la persecución, pero finalmente ellos van a salir de Babilonia y van a ir al reino de Dios. Un lugar de refugio para Dios que Dios tiene para su pueblo. Un lugar de refugio que Dios tiene para su pueblo, donde no van a caer las 7 postreras plagas. Esa es la verdad que se tiene que proclamar si queremos enseñar el mensaje completo y total y verdadero. El plan que Dios tiene para su pueblo consiste en que se va a dar un fuerte pregón, pero el pueblo de Dios va a salir a un lugar de refugio. No vamos a escondernos en cuevas o huir en las montañas. Imagínense, ustedes piensan que hoy, con la tecnología que existe hoy, ustedes piensan que no nos pueden encontrar. Si digamos que eso sería la verdad, que tenemos que huir a las montañas, ¿ustedes piensan que no pueden encontrar los impíos? ¿A la gente que está huyendo a las montañas? No, hermanos. Dios tiene un lugar de refugio. No va a ser las cuevas, no va a ser las montañas, no va a ser un reino premilenario donde Dios va a estar controlando, dirigiendo, protegiendo a su pueblo. Ese lugar no van a recibir las 7 postreras plagas. Ese es el mensaje que tenemos que proclamar, hermanos. Si es que tenemos que enseñar este mensaje perfectamente como Dios lo está diciendo. El mensaje completo de la ley dominical, de la marca de la bestia, consiste en predicar que viene este sistema falso, pero que también Dios tiene un lugar de refugio para su pueblo de Dios. Que no vamos a estar huyendo a las montañas, sino al contrario, vamos a ir a un lugar, a la arca que Dios tiene preparada para el pueblo de Dios. Es un mensaje hermoso, hermanos. Esa es la parte que nos toca a nosotros enseñar, compartir, instruir a nuestros hermanos para que ellos también sepan de esta verdad. De que sí viene un sistema falso de adoración, sí viene una ley dominical, sí viene un decreto de muerte. Sin embargo, Dios tiene un lugar de refugio para su pueblo. Dios tiene un lugar de protección. Se va a levantar Miguel y nos va a liberar, nos va a proteger. Ese es el mensaje que debemos de compartir aliado con la ley dominical. Eso es el mensaje completo. Ese es el mensaje del mensaje que viene siendo el mensaje de los 3 ángeles. Eso es lo que debemos de estar predicando. Tratado 12, en la página 37 dice esto. Entonces la advertencia en contra de recibir la marca, Apocalipsis 14, del 9 al 11, junto con la llamada para salir, será repetida con un clamor sumamente fuerte por todo el dominio de Babilonia. Tanto los que se encuentran en su dominio como los que se encuentran fuera de él deben entonces inmediatamente decidir recibir el sello de Dios en lugar de la marca de la bestia si quieren escapar la ira de Dios. Para lograr esto, la primera clase debe salir de ella y la última clase tiene que quedar afuera de ella, a pesar de la pena de muerte. Por tomar tal posición, Apocalipsis 13:15, no debe haber ninguna vacilación o indecisión por parte de ninguna clase. Los que están en Babilonia deben acatar la voz que dice, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Y los que se hallan afuera deben cuidadosamente prestar atención a la advertencia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, ese también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echada puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Entonces aquí, hermanos, nos dice lo que les he estado diciendo, que es que cuando llegue ese tiempo,
es cuando ya se da el llamado a salir de Babilonia. Salen de Babilonia y entonces entran al reino que Dios tiene establecido o preparado para su pueblo. Ese es el mensaje que constituye el mensaje de los 3 ángeles y el mensaje del 4.º ángel. Ese es el mensaje que estamos proclamando, hermanos, nosotros, creyentes del mensaje de la vara del pastor. Ese es el enfoque. Esa es la verdad que se tiene que proclamar. Eso es lo que estamos proclamando hoy en día. Y es necesario que los hermanos de la iglesia entiendan este mensaje en su totalidad y completo y verdaderamente como es. No una interpretación errónea de lo que se está enseñando, que el pueblo de Dios va a tener que huir a las montañas. No, el pueblo de Dios va a tener un lugar de refugio mientras este sistema se esté llevando a cabo en el mundo, ¿verdad? Entonces que Dios nos ayude para que hagamos esta obra y prediquemos, ¿verdad?, lo correcto, el mensaje completo y la idea, la verdad, el enfoque que Dios está dando a este mensaje, que eso es, hermano, lo que hemos estudiado. Y voy a terminar con esta referencia, Tratado 12, la página 37. La luz sobre este tema se propagará como fuego entre la paja hasta que ilumine toda la tierra. Apocalipsis 18:1. Y todos los que caminen en su fulgor tendrán sus nombres colocados en el libro de vida del Cordero. Encontrarán liberación del último esfuerzo determinado del enemigo para lanzar al mundo al abismo de la ruina eterna. Para ellos, dijo el ángel, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y eso es lo más importante, hermanos, de este mensaje. Que nos esforcemos para mantener nuestros nombres escritos en el libro de la vida, porque muy pronto se va a levantar Miguel. Cuando se levante Miguel, el propósito de la razón que se levanta Miguel es para liberar al pueblo de Dios mientras exista este sistema falso de adoración. Mientras esté este decreto de muerte, Miguel se levanta y él nos asegura que nos va a proteger, nos va a cuidar y si somos fieles nos va a llevar a su reino, un lugar de protección, una arca de protección, donde no van a caer las 7 postreras plagas. El pueblo de Dios va a ser liberado. Todos aquellos que se encuentren escritos en el libro. Ese es lo que debemos de trabajar, hermanos. Trabajemos para que mantengamos nuestros nombres en el libro del Cordero y que podamos compartir este mensaje con nuestros hermanos, que podamos ayudarles a entender lo que es la ley dominical, cómo se va a desarrollar la ley dominical, qué vamos a hacer, cuál va a ser el mensaje que se va a proclamar y también el lugar de refugio que Dios tiene para su pueblo. Esa es la verdad de Apocalipsis 17. Esa es la verdad como Dios nos la está presentando. Y es nuestro deber, hermanos, compartir este mensaje para que nuestros hermanos en la iglesia no estén en las tinieblas, pensando o teniendo un concepto erróneo de la verdad de Apocalipsis 17. Muchos lo enseñan de una manera que no es correcta. Y por eso piensan de que vamos a tener que huir cuando se establezca la ley dominical, pensando de que ¿verdad?, de que van a tener que huir, cuando en realidad vemos que cuando se establezca esta ley es cuando Dios purifica la iglesia. En primer lugar, ese es un evento muy importante que tenemos que compartir. Segundo, que viene una guerra que se va a llevar a cabo en el Medio Oriente. Y tercero, de que cuando venga este sistema falso de adoración, es entonces cuando Dios tiene un lugar de refugio para el pueblo de Dios. Eso es lo que debemos presentar. Es lo que Dios quiere enseñarnos y eso es lo que debemos de compartir para que sea un mensaje completo. El mensaje completo del mensaje de los 3 ángeles acompañado con el mensaje del 4.º ángel. Que Dios nos ayude, hermanos, para hacer esta obra y que podamos ser fieles a este llamado y que podamos tocar la trompeta en Sión y dar una alarma correctamente
gimiendo y clamando, instruyendo, ayudando a nuestros hermanos que sepan y conozcan este mensaje tal como Dios nos lo ha enseñado. Que Dios nos ayude, hermanos. Entonces, voy a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia, por estar con nosotros. Te pido que bendigas a cada persona que va a escuchar esta verdad, que tú puedas tocar su corazón y que pueda entender estas verdades que son tan importantes y tan profundas y tan necesarias para nuestra salvación. Quédate con nosotros y bendícenos, pues te lo pido todo en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Es mi deseo y oración. Aquí está la información si quieren apoyar. Y hasta el próximo estudio, hermanos. Bendiciones. Amén.